Saludos. Tómense el cafecito. Ah, ahora sí puedo ver los comentarios. Ah, ahora sí. Ahora sí. Saludos, hermanito Albeiro. El hermano Albeiro de la República Hermana de Colombia. Ahora sí puedo ver los comentarios. Ah, se arregló. Coño, gracias, Facebook. Toma un refresquito. Tómese un refresquito. Porque ahora falta. Todavía falta bastante, muchachos. Todavía falta bastante para aprender. Eso no es nada. Y don Federico, tienes que venir a Argentina. Cuando me inviten. Ya tengo pasaporte, gracias a Dios. Ya me dieron el pasaporte. Por acá lo tengo guardado, súper guardado. Ya me dieron el pasaporte. Gracias a Dios. Y pronto estaremos viajando. Argentina, que bastante carne, me gusta la carne. Pero la que se come. Voy a dejar el spray encendido ya que no me lo consumo. Claro, claro que sí, cuando desee, hermanito. Acá estamos. Qué bueno, ahorita estoy viendo los comentarios. Ahora sí estoy viendo los comentarios. Perú, ¿eh? Ceviche, a mí me gusta el ceviche, a mi esposa le encanta el ceviche. Acá donde yo tengo el negocio, hay muchas tiendas, muchos restaurantes de comida peruana. Yo como bastante. Por eso que todos los técnicos somos pachonchitos. Somos gorditos. Bueno, la mayoría, pues. Exo Naguará, apareció. Está apareciendo la gente de Técnicos Unidos, están apareciendo los administradores. Fernando, ¿dónde voy para Argentina? Bueno, cuando me inviten voy. No, me tardé un poquito, inicié la clase sin desayunar, pero porque quería iniciarles a tiempo, pero fui a la panadería y vine, pero vamos a darle chance. Sí, falta Jorge, coño, ¿qué le pasaría a Jorge? Estoy preocupado porque no. Vamos a esperar que conecten los otros colegas. Un poquito preocupado porque Jorge no aparece. Sí, todos los videos de las clases de hoy van a estar acá. Van a estar acá. Todas las clases en vivo. Porque yo voy a dar. Aparte que ustedes van a tener sus videos. Vamos a mostrarles. Ustedes van a tener en el foro todos sus videos. Todos sus videos con sus clases. Por ejemplo, les voy a mostrar. Ustedes no lo han visto porque todavía no es el 15. Pero ese día ustedes van a poder ver esto. Por aquí. Entonces técnicosunidos.com, vamos al foro, enlace al foro y ustedes van a conseguirse, estos son los nuevos cursos que van a venir más adelante. Esto viene muy pronto, ya están aquí pero pronto van a estar, entonces van a conseguirse con curso de electrónica. Una vez que ustedes abran el curso de electrónica, van a tener esto: videos del curso de electrónica, link al WhatsApp de estudiantes del curso de electrónica. En este grupo de WhatsApp vamos a estar todos los colegas que vamos a debatir, compartir ideas, compartir fallas y vamos a poder
tener muchos puntos en común y de encuentro. Las guías del curso de electrónica, las mismas guías que ustedes están viendo, ustedes van a tener la misma guía para repasar, igual que los videos. El simulador de fallas, ¿verdad? Que es desarrollado por mi persona, por ejemplo, vamos a mostrárselo. Simulador de fallas de todos los modelos de iPhone. Esto es modificado y adaptado a nuestras necesidades. Van a tener esto. Vamos a control. Voy a poner aquí el mouse porque ando sin mouse. A ver aquí. Voy a poner con cuidadito aquí. Entonces van a tener el simulador de falla desarrollado por mí, ¿ya? Donde ustedes le dan clic a una cosa y le dice dónde va, le dan clic y le dice dónde va, le dan clic y le dice dónde va, le dan clic y le dice dónde va, ¿verdad? Van a tener eso, van a tener este link que dice cualquier dudas y preguntas. Por este medio, únicamente por acá se van a manejar todos los soportes. Si hay un caso de un teléfono muy concurrente, hay una clase que no entendieron bien o algo, simplemente nos ponen acá donde dice cualquier duda y pregunta. Nosotros hacemos una clase en vivo o algo para aclarar esas dudas y preguntas. Y van a tener acceso al soporte de esquemático. Es un disco en Google Drive donde ustedes van a tener alrededor de 100 GB, un poquito más, de puros esquemáticos, videos, cartas de fallas y soluciones de diferentes marcas. Más que todo hay mucho de iPhone y de Samsung, mucho esquemático. Entonces, en el disco virtual de esquemáticos, ustedes van a conseguir, por ejemplo, me voy a lo de Samsung. Vamos a lo de Samsung. Vamos a Samsung. Y tenemos, por ejemplo, en Samsung diferentes modelos. Tenemos diferentes modelos esquemáticos y eso que ustedes van a poder descargar sus esquemáticos. Y en los videos del curso ustedes lo van a ver de esta manera. En los videos del curso a partir del día 15 van a verlo de esta manera y se van a ir activando gradualmente. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no queremos que se salten las clases. El curso está diseñado de una manera de que usted tiene que ver una clase, ponerla en práctica y después va a ver la siguiente. De Motorola hay Motorola G1, G2, G3, G4, Motorola G4 Play, hay varios de Motorola. Igualmente nosotros, lo que ustedes necesiten, que no consigan, nos hacen saber, nosotros anotamos y estamos pendientes de cuando salgan, pues o estemos disponibles, se lo colocamos en el soporte. Vamos a esperar que abra la página de Técnicos Unidos. No sé qué pasó aquí, que no. Listo. Entonces van a ver videos del curso electrónica, clase 1 introducción, clase 2 la estática, clase 3 SMD, clase 4 de la PCB, clase 4 de la soldadura VGA Revaling, clase 5 soldadura VGA Reflow CPU, clase 6 tipo dice de falla, clase 7 aleaciones de descontaminaciones, soldadura. O sea, van a ver todas las clases así. Esto está bloqueado porque todavía no es el 15. Entonces, por ejemplo, vamos a ver clase SMD. Le damos clic a la clase SMD. No sé si ustedes pueden escuchar. Vamos a ver si se escucha. Hoy vamos a hablar de SMD. Se usa tanto para componentes activos como pasivos y se basa en el montaje de los mismos sobre clase, la estática, por ejemplo. Todas las clases vamos a poder ver. Hoy vamos a hablar de la estática. Los materiales con los que tratamos en nuestra vida diaria están formados por átomos. Así también, clase de soldadura, técnicas de soldadura, de reflow de CPU. La delaminación. Cuando un encapsulado es sometido a altas temperaturas, las capas del encapsulado se separan y entonces todas las clases están divididas. Todas las clases, pero si usted no ve la clase 1, no va a poder entender la clase 2. Si usted no vio la clase 2, no va a poder entender la clase 3. Y también les he puesto en cada clase, les he puesto tareas. Por ejemplo, hay clases aleatorias que tienen tareas. Van a tener tareas que hacer.
Por ejemplo, hágame una soldadura, consígame X componente y publica en la élite el hashtag curso de electrónica y así. Así así yo voy a saber y voy a conocer que de verdad están estudiando, porque hay personas que compran el curso y no lo ven, y la idea es que vean el curso. Para nosotros es importante que aprendan. Por eso van a tener tareas. Aquí, por ejemplo, clase 7, uso de la malla también, uso correcto de la malla. Todas esas clases van a estar ahí. Igual con su... Después que limpiemos, dice, para limpiar los packs, tengo que cambiar la aleación. Porque si yo voy a hacer un revaling y voy a usar un estaño en pasta, bueno, entonces así van a ver los videos. Entonces, ustedes van a tener a partir del día 15 su curso activado y los videos los van a ir viendo gradualmente. Van a ver cuántas horas de cada capítulo. Hay capítulos de 1 hora, de 2 horas. O sea, el curso es bastante largo, muchachos. Tienen que tener paciencia, verse las clases con calma. Es bastante largo. ¡Uy! Apareció Jorge. Nada, ahora dormido. No, chico, estás raspado. Tienes que repetir el examen. Ah, Jorge, raspado. Sacó 0-0. Sacó 0-0. No, Jorge, está raspado. Los muchachos sacaron 20 y tú sacaste 0. Coño. Bueno, listo, muchachos. Ya vamos a comenzar. Son las 11 en punto. Entonces, para comenzar en punto, entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Nos queda esto y yo voy a poner aquí por aquí y seguimos. Entonces, listo, comenzamos. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos los muchachos? ¿Están listos? Listo, ok. Listo, son las 11:01. Listo, comenzamos. Ya sabemos que de 1 hora volvemos a hacer el receso. Entonces, a ver qué hora tengo aquí. 11:02. Entonces a las 12:02 hacemos el receso. Listo. Entonces, seguimos con la clase. Ya vimos y aprendimos lo que es la corriente eléctrica. Aprendimos que la corriente eléctrica es el movimiento de las partículas cargadas en determinada dirección ante la presencia de un campo eléctrico. Entonces, sabemos cómo se mide el ampere, se mide en serie. Ya conocimos que siempre cuando usemos el multímetro, siempre el cable negro va a ir en la terminal COM. Dependiendo si vamos a medir amperes, miliamperes o voltaje, vamos a cambiar el cable rojo. Entonces, si vamos a medir amperes, vamos a colocar el cable rojo en la terminal de amperes. Y en la terminal de amperes va a significar la entrada. La entrada del multímetro va a ser la medición dentro de él y va a retornar el voltaje por la terminal COM. Entonces, tenemos la tensión. ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la tensión? Cuando nosotros supongamos que tenemos una tubería y en el frente tenemos una llave y la llave está cerrada, pero la tubería está llena de agua, está toda llena de agua y dentro hay cierta cantidad de agua, ¿verdad? Pero siempre está presente. Cuando abrimos la llave, empieza el movimiento, que significaría un ejemplo de lo que es el ampere, de la corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la tensión? Es lo que está presente siempre en el circuito, la carga eléctrica que está presente en el circuito. Entonces,
Si tenemos una tubería, la llave está cerrada y dentro hay agua, pero no hay movimiento, esa cantidad de agua podríamos determinar que sea la tensión. Y la tensión es voltaje. No es lo mismo corriente eléctrica que tensión. La corriente eléctrica se traduce en amperes y la tensión se traduce en voltaje. El hecho de que tengamos en una PCB un voltaje conectado no quiere decir que vaya a haber un consumo en amperes, un consumo en corriente eléctrica. No, el voltaje puede estar presente en cualquier circuito electrónico. No necesariamente tiene que consumir para que el voltaje lo puedas medir. El voltaje puede estar presente, pero una cosa es que esté presente y otra cosa es que empiece el movimiento de las partículas cargadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de tensión, tomamos de ejemplo una tubería y tomamos de ejemplo una llave cerrada, ¿verdad? Y la cantidad de agua que está dentro de la tubería, ¿cómo la medimos? Si hablamos de la tensión, la mediríamos en voltios, ¿verdad? Pero si nosotros agarramos un cable, ¿verdad? Y lo medimos en serie, vamos a hacer un corto. No podemos medirlo en serie. Tenemos que medirlo en paralelo. Entonces, la tensión es la presión que ejerce una fuente eléctrica sobre una carga para que se establezca un flujo de corriente. La unidad de medición de la tensión eléctrica es el voltaje. Y para medir la tensión se debe hacer en paralelo en escala de voltaje. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir cuando se mide en paralelo? No hay que interrumpir el circuito. Por ejemplo, tenemos un cable, tenemos dos cables. Supongamos, tenemos dos cables y este cable, ¿verdad? Supongamos que es el cable de alimentación de nuestro televisor. Yo no puedo cortar uno de los cables y medirlo en serie. No. Tengo que cortar los dos cables o los dos extremos, ¿verdad? Y colocar una punta de un lado y una punta de otro lado. Eso se llama medición en paralelo. Porque no lo estamos haciendo de manera lineal, sino intercalada. El positivo del multímetro y la terminal con del multímetro. Intercalada. De esa manera se mide el voltaje. Pero hay diferentes tipos de corrientes y de voltaje, como lo que es la corriente continua y la corriente alterna. ¿Cómo diferenciamos la corriente continua y la corriente alterna? La corriente continua se presenta en forma de línea, no cambia su polaridad con el tiempo. Les voy a mostrar un ejemplo en el simulador de la corriente continua. Vamos a mostrarles. Entonces, tenemos un ejemplo. Tenemos acá un circuito en corriente continua y podemos ver que alimenta un oscilador y la corriente se presenta en forma de línea. No cambia su polaridad. Si vemos cómo se presenta, no cambia su polaridad. No está cambiando. Pero si analizamos la corriente alterna, esta cambia su polaridad. Miren cómo cambia la polaridad en este lado. Cambia la polaridad positiva y negativa. Y la corriente alterna, a diferencia de presentarse en forma lineal, se presenta en forma de onda senoidal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir estas ondas? Aquí está polarización positiva, polarización negativa, polarización positiva, polarización negativa. La corriente alterna, la corriente que tenemos en nuestras casas, en nuestros edificios,
en nuestros locales, la corriente alterna cambia su polaridad 60 veces por segundo. 60 veces por segundo. Por eso es que muchas veces vamos a conseguir un dispositivo o algo que vamos a comprar, un aparato electrónico que dice que maneja 110 volts y 60 Hz. Significa que en un segundo cambia 60 veces su polaridad. Cambia en un segundo. ¿Entiendes? ¿Cómo se miden los Hz? ¿Cómo se miden los Hz? Los Hz es equivalente a un ciclo. Entonces, un Hz es equivalente en un ciclo. Si en un segundo la onda se repite 60 veces, va a ser 60 Hz. Por ejemplo, aquí inicia la onda. Aquí está iniciando la onda positiva, cambia su polaridad negativa y termina aquí la onda. Aquí comienza otra onda. Aquí se empieza a repetir la onda y vuelve y se repite y vuelve y se repite. En un segundo, la cantidad de veces que se repita la onda significa los Hz. Entonces, cuando nos dicen 60 Hz, quiere decir que la corriente alterna, la que tenemos en nuestras casas, en los edificios, en nuestros locales, cambia su polaridad 60 veces por segundo. Cambia su polaridad 60 veces por segundo. Esa es la diferencia de la corriente alterna a la corriente continua. La corriente alterna cambia su polaridad y la corriente continua no cambia su polaridad y se presenta de manera lineal, como podemos ver acá. La corriente continua o corriente directa DC no cambia su polaridad y se presenta en forma de línea. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar en nuestro multímetro corriente alterna, corriente continua? ¿Cómo la vamos a diferenciar? De esta manera. En nuestro multímetro vamos a conseguirnos así, ¿verdad? El símbolo de B, de medición de voltajes, una rayita y 3 rayitas, quiere decir que estamos midiendo CC, corriente continua, DC, direct current, corriente directa. Y si vamos a conseguir también una B y una onda, ya sabemos y conocemos que la corriente directa DC se presenta en forma de línea y la corriente alterna se presenta en forma de onda senoidal. Repite y cambia su polaridad en el periodo y en el tiempo. Entonces, en el multímetro vamos a conseguir corriente continua de esa manera. Vamos a ver el multímetro, vamos a comparar con el multímetro. Entonces, vamos comparando, vamos a ver corriente continua, vamos a ver el multímetro. Tenemos el multímetro y miren, tengo una B con una línea, quiere decir que este símbolo de volts con esta línea es para medir DC, voltaje en DC, en corriente continua, corriente directa, voltaje en DC. Y esta que tiene la onda, ¿verdad? Si comparamos con nuestra guía, ¿verdad? Tiene la onda, es corriente alterna, AC. Entonces quiere decir que esta es corriente AC. Esta es corriente AC. Entonces me está diciendo que se cayó. No sé si me escuchan. ¿Se escucha bien o se cayó o...? A ver. No sé si me están... Todo perfecto. Ok, entonces. Ok, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, en el multímetro vamos a diferenciar, ¿verdad? DC con este símbolo y AC con este símbolo.
corriente directa, una línea. Corriente alterna su polaridad en el periodo y el tiempo. Se presenta en forma de onda senoidal. Aquí vemos un ejemplo. En el periodo y en el tiempo cambia su polaridad. Y la corriente directa no cambia su polaridad. Entonces, ¿cómo vamos a colocar la punta en el multímetro? Aquí lo vamos a ver grandote. La punta negra siempre va en la terminal con. Siempre en la terminal común. Y dependiendo si vamos a medir amperes o miliamperes o voltaje o ohmio, vamos a cambiar el cable rojo. En este caso, vamos a cambiar, ¿verdad?, nuestro cable de multímetro a la terminal de medición de volts. Entonces, ¿cómo vamos a medir la corriente directa? Por ejemplo, que es la que siempre trabajamos en nuestros dispositivos. Siempre vamos a trabajar en nuestros dispositivos. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? De la siguiente manera. Tenemos un multímetro. Sabemos ya que el cable negro siempre va en la terminal con, ¿cierto, no? Y en este caso, ¿qué vamos a medir? Vamos a ver quién me dice. Vamos a medir voltaje. ¿Dónde vamos a colocar la punta roja? ¿Dónde la colocaríamos? ¿Aquí en la A? ¿O dónde la colocaría? En la B, correcto. Porque vamos a medir voltajes. Entonces, pero hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Hay multímetros que soportan ciertos voltajes. Entonces, tenemos que ver el rango que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí me dice que esto soporta hasta 1000 voltios DC y hasta 750 voltios AC. Entonces, ya yo sé que yo puedo medir con este multímetro hasta 1000 voltios en DC y hasta 750 voltios en AC. Entonces, la punta roja de multímetro en la terminal COM y la punta negra de multímetro en la terminal COM y la punta roja en la terminal de voltaje. Entonces, si yo voy a medir el voltaje de salida de mi fuente de alimentación, ¿verdad?, ¿dónde tendría que colocar el multímetro? Aquí, en el que tiene la onda o el que tiene la rayita, porque mi fuente de alimentación tiene una salida de corriente directa DC. Entonces, vamos a poner el ejemplo, a ver si ustedes logran. Vamos a poner el ejemplo. ¿Dónde tendría que poner yo el rango del multímetro? ¿En qué selección? En las rayitas, correcto. En las rayitas. Entonces, voy a medir corriente en DC. Y enciendo mi multímetro. Entonces, se supone tengo mi fuente de alimentación, le desconecto todo y tengo una punta, tengo una salida negativa y una salida positiva. Tengo una salida positiva y una salida negativa. Si yo coloco los dos en un solo lado, estoy haciendo mal. Tengo que colocarlo. Por ejemplo, si vamos a medir voltios, tenemos aquí un voltaje de 3.8 voltios. Y yo tengo un multímetro de rango manual.
¿verdad? Y tengo acá, por ejemplo, tengo la simbología de B y me dice 2, 20, 200 y 1000. Aquí me quiere decir que voy a medir de 1 a 2 voltios. Aquí voy a medir de 2 a 20 voltios. Aquí voy a medir de 20 a 200 voltios. Y aquí voy a medir de 200 voltios a 1000 voltios. Entonces, si yo voy a medir, ¿verdad?, 3.8 voltios, tengo que buscar la escala adecuada. En este caso, ¿verdad?, ya sé que es acá, en la línea, en los que tienen las líneas puntitos, y cambio. Yo voy a medir 3.8 voltios. ¿Y en qué escala están en 3.8 voltios? Ah, bueno, la de 2 no me sirve. La de 2 no me sirve. La colocaría en la escala de 20, dependiendo de los voltios que vas a medir. Entonces, por eso mismo les recomiendo un multímetro autorrango, porque él selecciona el rango automáticamente. Entonces, ¿cómo mido la corriente directa o la electricidad, el voltaje? En paralelo, ¿verdad? Un cable, una punta del multímetro, la punta negativa con la negativa y la punta positiva con la positiva. Y voy a tener una lectura. ¿Qué lectura estoy teniendo? $3.8 voltios, estoy midiendo correctamente. Pero ahora, ¿cómo mido yo el voltaje en una PCB, en una tarjeta que está alimentada? Porque a veces conseguimos en internet o conseguimos guías o en nuestras guías de servicio, usted va a conseguir, ¿verdad?, que nosotros le vamos a mandar a medir el voltaje y le vamos a decir, mida el voltaje en el capacitor que está cerca del pin de carga, mida que haya tantos voltajes, que haya tanta medición. ¿Cómo lo vamos a medir? En la PCB, ¿verdad?, alimentada. Supongamos, aquí tengo, voy a alimentar mi PCB, voy a conectar mi PCB a la fuente de alimentación. ¿Y cómo mido el voltaje en una fuente si es tan complicado, tantos cables y tantas cosas? Es muy fácil, de la siguiente manera. Conecto mi placa, mi PCB a la fuente de alimentación. Entonces está alimentada. Y yo quiero medir el voltaje que está aquí atrás, el conector de la batería. ¿Cómo lo hago si no quiero colocar las dos puntas? Muy fácil, muchachos. Muy fácil. Ustedes agarran y hacen lo siguiente. Agarran el cable negro del multímetro, el que va a terminar con, y se buscan un caimancito de esto. Y se lo adaptan. Y lo van a colocar, el cable negro, lo van a colocar a cualquier tierra. A cualquier tierra del dispositivo. Ya aquí está conectado a tierra. Entonces, acá tengo mi dispositivo y tengo ya conectado a tierra. Ahora, miren qué fácil. Voy a usar una sola mano para medir el voltaje. Una sola mano. Una sola mano. Aquí voy. Aquí coloqué la punta del multímetro. Una sola mano, miren. Una sola mano y miren el multímetro. Quito, se va, pongo, está el voltaje. Quito, se va, pongo. Pueden irlo haciendo. Entonces, vamos a repetir el ejercicio. ¿Cómo mido el voltaje en una PCB sin tantos cables y tantos problemas y tantas cosas que hagan que me duela la cabeza? Entonces, simplemente está alimentado el dispositivo, o tiene la batería, o tiene el cargador. Simplemente voy a colocar una punta a tierra con un caimancito, cualquier tierra, cualquier blindaje, tácata, y me queda la otra punta para medir. Me queda la otra punta para medir. Así de fácil medimos voltaje en una PCB con una sola punta, con un solo test.
con un solo test. Entonces, con respecto al amperaje de las fuentes de poder, muchachos, me han preguntado muchas veces cómo regulo el amperaje de mi fuente de poder. Todas las fuentes de poder se regulan el amperaje de la siguiente manera, ¿verdad? Agarran el positivo y el negativo de la fuente de poder y lo conectan así. Va a ser un corto, va a consumir. Esta fuente es de 5 amperios, ¿verdad? Fuentes recomendadas, fuentes de alimentación recomendadas para trabajar con microelectrónica y equipos nuevos es de 5 amperios, recomendada. Entonces tiene que tener una fuente de 5 amperios. Si es de 4 dígitos, mucho mejor. Si no pueden conseguir una de 4 dígitos, consíganse un multímetro de 4 dígitos y hacen la práctica de medición de amperes. Zaira, si está dañada la PCB, ¿cómo arreglar los voltajes? En esta PCB está dañada, ¿verdad? El hecho de que el teléfono no encienda, como les dije, el voltaje es una cosa. El voltaje de un equipo es una cosa y el consumo es una cosa diferente. Para que un equipo encienda tiene que haber un consumo normal. ¿Cuáles son las reglas para que un equipo encienda? Para que un equipo encienda tiene que tener alimentación, control, oscilación, consumo y reset. Alimentación, que tenga el voltaje presente. Control, que tenga la fuente de poder y los dispositivos que controlen los voltajes. Oscilación, la oscilación del cristal oscilador, el maestro de la obra, ¿verdad? Consumo, una vez que todo esté funcionando, tiene que haber un consumo nominal en amperes. Todo dispositivo que esté funcionando tiene que tener un consumo nominal en amperes. Y reset, cuando nos referimos a reset, queremos decir el botón de encendido. Cada vez que nosotros presionamos el botón de encendido, no le estamos diciendo al equipo prende, no, le estamos enviando una señal que se llama reset. ¿Se acuerdan de las computadoras? De los CPU, los computadores, los ordenadores. Tienen un botón para encender y un botón de reset. Cuando nosotros presionamos reset, la computadora se reinicia, ¿verdad? Eso es lo que pasa dentro del dispositivo cuando presionamos el botón de power. Él puede estar apagado, pero cuando presionamos power, él se reinicia y despierta. Y comienza a oscilar y comienza todo a trabajar paso a paso. No todos los celulares prenden con la fuente de poder, es verdad, pero hay un truco. ¿Por qué? Porque muchos técnicos están errados en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ven 4 contactos de batería. Por ejemplo, ven 4 contactos de batería. Y tenemos, ¿verdad? 4 contactos. Vamos a verlo en el microscopio. ¿Qué significaría 4 contactos? Un contacto sería positivo de batería, ¿verdad? Voltaje de batería positivo, VBAC, ¿verdad? El segundo significaría back ID o temperatura de batería, identificación o temperatura de batería en muchos casos. El tercero sería el negativo y el cuarto muchas veces es para dispositivos NFC, en este caso de Samsung. ¿Verdad? Pero no es una señal. La batería no envía una señal. Ninguna batería te va a enviar una señal. ¿Cómo el teléfono identifica que tiene la batería correcta? Porque todas las baterías tienen una resistencia adentro. Por ejemplo, yo puedo tener 3 baterías de Samsung diferentes. Tengo 3 baterías de Samsung diferentes y esta batería adentro va a tener en el tercer pin conectada a tierra una resistencia de 1 ohmio. En esta va a tener una de 2 ohmios y en esta va a tener una de 3 ohmios. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo el teléfono sabe
que es su batería, porque él internamente, su programación en la fuente de alimentación, ¿verdad? En la fuente de poder interna va a medir en la línea de identificación 2 ohmios. Una vez que él detecte que tenga esa resistencia, detecte ese valor, él va a saber que tiene la batería correcta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos engañar a esos teléfonos? Por ejemplo, vamos a buscar un teléfono de esos que cuestan mucho para que lo reconozca la computadora, para que reconozca la fuente de alimentación. Tenemos un Samsung S5. El Samsung S5, uno de los problemas de él es que no enciende con todas las fuentes de alimentación, no enciende con el positivo y negativo muchas veces. ¿Cómo lo engañamos? ¿Cómo lo vamos a engañar al teléfono para que encienda? Sabemos que el pin número 2 es la identificación o la temperatura de batería. Tenemos que meterle una resistencia eléctrica. Tenemos que meterle una resistencia eléctrica. ¿Cómo vamos a colocar la resistencia eléctrica? De la siguiente manera. Entonces, coloco mi positivo. Pero en el pin 2 y el 3 voy a colocar al mismo tiempo la punta negra. Entonces, los teléfonos que no enciendan directamente con la fuente es porque en el pin de identificación de batería no está detectando la batería. Pero aquí yo engañé a este teléfono y lo estoy haciendo creer que tiene la batería conectada, porque le estoy colocando la resistencia de la fuente de alimentación. Mire, hasta me está detectando cierto valor de batería. Entonces, de esa manera nosotros podemos engañar a los teléfonos. Solamente en el pin colocamos el positivo, y en el negativo lo vamos a colocar entre la identificación y el negativo, para que haya una resistencia entre ellos dos y engañe al teléfono y pueda creer que tiene la batería conectada. Sí, señor, pin 2 y 3 juntos. Pero recuerden, no todos los teléfonos son iguales. No todos los teléfonos son iguales. Hay teléfonos de 3 pines, pero pin 2 y 3 juntos. Y así te va a funcionar. El teléfono va a encender. Va a pensar que tiene la batería conectada y va a encender. De esa manera. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos mandando una resistencia desde el negativo a su identificación y él va a creer que tiene eso, ¿verdad? Yo lo hago en los LG, lo hago en los Huawei, lo hago en todos los teléfonos, incluso en los nuevos Samsung ya el S8 no prende directo con la fuente de alimentación, no prende, tienes que hacer eso. Entonces, pero solamente funciona en fuentes de alimentación que son certificadas también, porque con las fuentes de alimentaciones chinas no encienden. Por eso que tienen que tener una buena fuente de alimentación. Una buena fuente. En las fuentes de alimentación convencionales que venden chinas no funciona. Tiene que tener una buena fuente de alimentación. En la de Kevin, sí, Kevin, en la tuya te funciona. Por ejemplo, miren, yo acá tengo estos cables de iPhone. Un ejemplo, tengo estos cables de iPhone. Y estos cables de iPhone, miren la diferencia de este cable de iPhone. Este cable de iPhone tiene positivo, negativo y tiene un tercero, identificación.
positivo, negativo, identificación. Pero ¿cómo hace este cable para que tenga dentro de él este dispositivo todas las identificaciones de toda la batería? No las tiene, porque este es un cable que vale $10. Los chinos no van a gastar en componentes para que ustedes tengan todas las identificaciones de la batería. No, simplemente aplican una resistencia a través del negativo y la línea de identificación. Entonces seguimos. Entonces ya aprendimos cómo medir la corriente, el voltaje. Aprendimos. Entonces ya conocimos que corriente continua se presenta de forma lineal y corriente alterna se presenta en forma de onda senoidal. Entonces, ¿cómo vamos a medir voltaje en el momento que estemos en nuestro laboratorio? ¿Cómo vamos a medir voltaje? Simplemente con una PCB. De la siguiente manera. Ya sabemos que alimentamos el equipo. Colocamos una punta a tierra. Si yo deseo busco un caimancito, y empiezo a medir voltaje con una sola mano. De esa manera medimos voltaje muy fácilmente, con una sola mano. Cuando ustedes vayan a medir voltaje en conectores, en puertos de carga y eso, pueden aplicar esta manera. Para esa es buena fuente. Pueden aplicar esta manera para medir el voltaje. Entonces, ¿cómo vamos a regular el voltaje de nuestra fuente de alimentación? Que había quedado pendiente. Encendemos nuestra fuente de alimentación y hacemos corto con los dos cables, positivo y negativo, y la regulamos a la mitad. Por ejemplo, recomendables son fuentes de 5 amperios. Vamos a tener algo para regular la finura de voltaje, los puntuales, los decimales, y algo para regular en general. Entonces vamos regulando hasta 2.5 amperios. El amper recomendado para ella es 2.5 amperios. ¿Por qué? Porque ya después de 2.5 amperios, si hay un corto muy grande, podemos generar un daño al equipo. Entonces, si tenemos recomendables fuentes de alimentación de 5 amperios. Hay una fuente de alimentación muy económica y se la recomiendo que los colegas que están iniciando la compren, que es muy económica para comenzar. Vamos a buscarla por aquí. Es muy económica y es de 4 dígitos, muy completa. Es una fuente de poder de 5 amperios certificada y es la que recomiendo yo.
Esta es la fuente de poder que recomiendo. Muy completa, de 4 dígitos, de 5 amperios. No recomiendo que compren fuentes de poder chinas ni esas que las venden en Colombia. Hagan el esfuerzo y hagan una buena inversión para que no cometan los mismos errores que he cometido yo, que he comprado más de 30 fuentes de alimentación y a la final tuve que comprar de esta marca. Esta marca te da certificación de lo que te está vendiendo. Es de 5 amperios certificada. Muchas de las fuentes de poder que compran te dicen que son de 5 amperios, pero internamente no lo son y por eso se dañan. Por ejemplo, yo ahorita me voy a comprar una de estas también. Entonces les recomiendo esa y les recomiendo esta también, que es muy buena. También esa es una y por aquí está la otra. Está en $100. Esta es mejor porque tiene memoria, pueden grabar varias memorias, ¿verdad? Con diferentes voltajes, por uno de 3.8, uno de 5, pueden cortar. Es mejor también. Estas son las fuentes que les recomiendo. Sí, GWA, Baku, más o menos, no son muy buenas, pero sí las recomiendo. Esta es la que yo tengo, marca T-Power, mi colega Jorge también la tiene y es muy buena. Por eso que tengo esta fuente. Porque es de 5 amperios certificada. La Korak no la recomiendo mucho, es buena, pero no la recomiendo mucho. Es muy inestable, se daña mucho. Entonces seguimos con la clase. Entonces ya aprendimos a medir el voltaje, cómo medirlo en la PCB, aprendimos una técnica para medirlo y sabemos que la corriente continua, cuando el flujo de cargas eléctricas aplicado a un conductor, a una PCB, siempre tenga el mismo sentido, aunque varíe la intensidad, el tamaño del voltaje, la corriente resultante se denomina continua. Corriente alterna, flujo de cargas eléctricas que invierte periódicamente su sentido, cambia su polaridad y toma valores distintos. Se repiten con el tiempo y de ahí su frecuencia sea distinta a la de cero. Las frecuencias del sistema potencial es de 60 Hz. 60 Hz quiere decir 60 ciclos por segundo, ¿verdad? Y cambia su polaridad 60 veces por segundo. Entonces, cuando hablamos de corriente directa, ya sabemos que es lo que vamos a manejar nosotros en el día a día, en nuestros dispositivos electrónicos. Y la corriente alterna es la que vemos en los edificios, en nuestras casas, en nuestras oficinas, es la que vemos. Entonces, la diferencia de la corriente directa a la corriente alterna es que la corriente alterna cambia su polaridad, ¿verdad? Un ejemplo del cambio de polaridad es, no sé si a muchos les ha pasado, que están en sus casas y ven los bombillos y de repente hay como una baja de tensión, baja la luz y el bombillo empieza a hacer así, titila. Ese titileo que ustedes ven que el bombillo está haciendo, significa que bajó la frecuencia de la corriente alterna y pueden distinguir el cambio de polaridad. Entonces, la corriente alterna cambia su polaridad dependiendo del país. En caso aquí de Venezuela, cambia 60 veces por segundo. Seguimos. Entonces, en la electrónica también tenemos la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la posición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuando más se opone un elemento, un cable, un circuito a que pase la corriente, más resistencia tendrá. La unidad de medición de la resistencia es el ohmio. El valor de la resistencia de un objeto se determina por 4 factores. 1. Su material. 2. La longitud, el ancho, el tamaño del mismo. 3. El área transversal o su sección.
Y 4, la temperatura que pueda tener este objeto. Por ejemplo, si tomamos un cable de menor calibre, y tenemos un enfriador, un refrigerador, y le ponemos un cable muy fino, ¿verdad? El cable se va a calentar. ¿Por qué? Porque el equipo va a consumir una mayor cantidad de amperes y el cable se opone al paso del movimiento de las cargas eléctricas porque tiene muy alta resistencia. Por eso es que existen diferentes tipos de calibres de cables, que son los AWG. Por ejemplo, A mayor AWG, más fino es el cable. A menor AWG, más grueso es el cable. Entonces, si usamos un cable de menor calibre en un dispositivo o línea donde vamos a tener un mayor movimiento de corriente eléctrica, el mismo va a producir calor. ¿Por qué? Porque al momento de moverse las cargas y los electrones, el cable y los materiales, los aislantes, van a oponerse al movimiento de las cargas dentro del mismo. Entonces, ¿ya? Cuando hablamos de la resistencia eléctrica, es la posición al movimiento de la dirección de los electrones. Entonces, ¿cómo vamos a medir la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica se mide en ohmios. Tenemos que colocar el multímetro en el símbolo de medición de ohmios. Siempre sabemos, ¿verdad? En este caso me equivoqué aquí, me disculpan, aquí tenía que ir rojo, en negro. Sabemos que el cable negro es el terminal con, aquí me equivoqué en este dibujo, me disculpan. Entonces, sabemos que el cable... ¿Se cortó la transmisión? No. Me dije que se cortó la transmisión. ¿Me escuchan o se cortó la transmisión? Todo bien, ok. Entonces, ¿cómo vamos? A ver. ¿Se cortó o no? Ah, todo bien, ok. Ok, listo. Entonces, ¿cómo vamos a medir la resistencia eléctrica? Ah, ok, listo, ok. Entonces, ¿cómo vamos a medir la resistencia eléctrica? Tenemos nuestros multímetros, tenemos diferentes tipos de multímetros, ¿verdad? Y sabemos que la resistencia eléctrica se va a medir en el símbolo de ohms, omega. Y dependiendo de la resistencia que vayamos a medir, tenemos que ajustar la escala. Tenemos un ejemplo de este. Aquí tenemos en este multímetro, en el símbolo de ohmios, igual. E igual por acá. Entonces, no sé si a muchos les ha pasado, que a veces nosotros estamos en nuestro local y tenemos un cliente y el cliente le vendemos un cable y nosotros le decimos, no, mira, este cable que yo tengo es el mejor, es original y el cable carga súper rápido y súper bien, está perfecto y es color dorado, llévatelo y te lo compro, te lo vendo, y se lo das al cliente y el cliente te dice, no, es que con mi cable original el teléfono cargaba más rápido. Y lo pruebas con el cable que le vendes al cliente y el cliente, el cable le carga más lento. ¿Por qué le carga más lento el cable? ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque el cable tiene mayor resistencia eléctrica.
entre menor resistencia eléctrica tenga el cable, ¿verdad?, mejor es la calidad de los materiales conductores y aislantes que tiene. Entonces, si la resistencia del cable es muy alta, el teléfono no va a cargar rápidamente ni va a entregar los amperes suficientes muy rápido, porque el cable va a limitar el voltaje y los amperes que van a pasar a través de él. Entonces, por ejemplo, a muchos le ha pasado, a mí me pasó, yo compré unos cables de estos compré unos cables de estos de la fuente de alimentación y me prendía unos teléfonos sí y otros no, y otros sí y otros no, y compré otro y sí me funcionaba. Resulta que los cables que yo había comprado tenían muy alta resistencia eléctrica. ¿Cómo los medimos? Muy bueno, Zaira, acabas de preguntar. Bueno, todos los cables que ustedes vayan a comprar de ahora en adelante tienen que tener una resistencia, ¿verdad?, por debajo de 1 ohmio, para que pueda funcionar correctamente. 0.5 ohmios, 0.3 ohmios, porque ya los nuevos dispositivos, por ejemplo, de carga rápida, los Fairshare, los Samsung nuevos, necesitan una muy baja resistencia para que el voltaje pueda llegar y el amperaje pueda llegar mucho más rápido. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo medimos la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica se mide en paralelo igual, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar por acá. Agarren un cable que tengan cerca a ustedes de su fuente de alimentación, un ejemplo. Entonces, yo voy a medir la resistencia eléctrica de este cable. Voy a ver la resistencia eléctrica de ese cable. Entonces, si yo voy a medir una resistencia muy baja, una resistencia eléctrica muy baja, voy a ponerlo en escala de 200 ohmios. Entonces, ya yo sé que el cable negro del multímetro siempre va a la terminal con. Y en este caso yo voy a medir la resistencia. ¿Dónde colocaría yo el cable? ¿Dónde colocaría yo el otro cable? El cable rojo. ¿Dónde lo colocaría? Porque la resistencia, su simbología es el símbolo de omega. El símbolo es el omega. Ok, correcto. Entonces vamos a colocar en nuestra terminal y voy a medir la resistencia eléctrica de mi cable. Tiene que estar por debajo de 1 ohmio. Si está por encima de 1 ohmio, quiere decir que el cable no es apto para trabajar correctamente. En este caso, este cable me marca 3 ohmios, 2 ohmios. Quiere decir que este cable es de mala calidad. Este cable es de mala calidad. Puede cargar, pero va a tener cierta resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué recomiendo yo para que ustedes puedan en sus fuentes de alimentación tener buenos cables? Fabriquen sus propios cables. Busquen materiales conductores de buena calidad y fabriquen sus propios cables de su fuente de alimentación. Es lo que les recomiendo. Fabricar cables. ¿Cómo medimos la resistencia de un cable? Entonces, por ejemplo, un ohmio, el de colega Ronnie, está aceptable.
El de Corega Servitec está 0.9, está aceptable. ¿Cómo lo medimos? Vamos a repetir el procedimiento. ¿Cómo se mide la resistencia eléctrica de un material conductor? En paralelo, colocamos la punta negra en la terminal con la punta roja en la terminal de medición de voltios y ohmios y agarramos las dos puntas del cable y colocamos las dos puntas del multímetro. En el tester de 3 dígitos me da 0. El cable Iván tiene una muy alta resistencia. Entonces, de esta manera nosotros vamos a medir la resistencia eléctrica. De esa manera, con esos cables. Entonces, no, si el cable está por encima de un ohmio, porque ya ahorita cambiaron. ¿Por qué? Para que todo funcione bien, tiene que estar por debajo de un ohmio. Si está por encima de un ohmio, quiere decir que es un cable chino de muy buena calidad, no muy buena calidad. 2 ohmios puede ser aceptable, 2 ohmios, 3 ohmios puede ser aceptable. Pero ya por encima de eso es demasiado resistencia. El cable se va a calentar y no va a permitir bien el paso del ampere y el voltaje. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Para que un cable funcione bien en un dispositivo tiene que estar por debajo de un ohmio. Entonces, de esa manera nosotros vamos a medir la impedancia, la resistencia del cable. Entonces, lo recomendable, midan sus cables de su fuente de alimentación, midan sus cables de esa manera. Si el cable mide por encima de un ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, es demasiado y no va a encender todos los dispositivos. Entonces, esto se los doy como consejo, no solamente porque les va a servir para eso, sino para muchas cosas, el saber medir la resistencia eléctrica. Acaban de aprender a medir la resistencia eléctrica. No solamente sirve para eso, sirve para medir muchas cosas más. Entonces, ¿cómo sabemos un cable USB? Un cable USB, claro que sí. El grosor, por ejemplo, como dice aquí la teoría, ¿verdad? La resistencia variará y se determina por 4 factores. 1, su tipo de material. 2, la longitud del material. 3, el área y su sección transversal. Y 4, la temperatura de este objeto. Por ejemplo, si usamos un cable de menor calibre en un dispositivo, una línea donde vamos a tener un mayor movimiento de corriente eléctrica, el cable se va a calentar y se va a derretir el material aislante. A este proceso se le llama resistencia eléctrica. Cuando nosotros tenemos una nevera, una estación, un dispositivo y el cable se los calienta, a ese proceso se le llama resistencia eléctrica. O cuando compramos un cable para nuestra fuente de alimentación y notamos que unos teléfonos encienden, otros no, y el que siempre usamos normalmente sí funciona. Quiere decir que el cable nuevo que adquirimos tiene mayor resistencia eléctrica. Cuando nosotros le vendemos un cable a un cliente, y le decimos que es original, el cable, y el teléfono le carga más lento, pero con el cable feo, todo arremendado, todo acomodado, le puso pegamento el cliente y todo feo, le carga más rápido que el cable que le vendimos. ¿Por qué pasa eso? A ese efecto se le llama resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica, para que un cable pueda cargar rápidamente, para que un material conductor pueda transmitir rápidamente los amperios, tiene que tener muy baja resistencia eléctrica, tiene que estar por debajo del ohmio. Entonces, el mismo ejemplo es una carretera con tráfico, ¿verdad? Tenemos una carretera con tráfico, hay millones de carros en una avenida, ¿verdad? Pero en una avenida, ¿verdad? Está un obstáculo, en el medio de la avenida hay un obstáculo, ¿verdad? Va a hacer que los carros pasen más lento y no pasen rápido. Ese es el ejemplo de la resistencia eléctrica también. Entonces, ¿cómo probamos nosotros nuestros cables? Cada vez que ustedes vayan a comprar un cable, un dispositivo, un cable, simplemente agarren un puerto de carga, lo conectan, el positivo, ¿verdad?
o el negativo, le miden la resistencia, agarran un puerto de carga, lo conectan al positivo, ¿verdad? Le miden la resistencia y por aquí abajo le miden al positivo la resistencia. Si la resistencia le da por debajo de un ohmio, el cable es muy bueno para que ustedes lo puedan vender en su local de distribuitivo. Entonces, ese es un ejemplo de la resistencia eléctrica. Entonces, muchachos, vamos al receso de nuevo, un receso de 15 minutos porque hay que cortar el video, porque si no, Facebook nos corta el video. Claro, por eso mismo los cables originales son más gruesos, son mejor calidad, ¿me entiendes? El tipo de material aislante, el tamaño del material influyen en la resistencia eléctrica. Entonces, esta es la teoría y la base práctica de la resistencia. Por eso es importante que la pongan en práctica. Ahorita en el receso, pongan a hacerlo, midan la resistencia de sus cables y vean y hagan las mediciones y hagan la tarea. Entonces, vamos a un receso de 15 minutos y volvemos. En la siguiente clase vamos a aprender a medir las bobinas en la siguiente clase, así que atención, para esto necesitamos que tengan PCBs, busquen PCBs de equipo, porque vamos a aprender a diferenciar e identificar bobinas. Entonces vamos al receso de 15 minutos.